Hermanos, estamos celebrando este 25º domingo durante el año, donde la palabra de Dios nos hace considerar algo que nos cuesta tal vez entender, el sentido interno que tiene el mensaje de Dios. Un poco tenemos que apoyarnos en la primera lectura, que la liturgia siempre nos pone la primera lectura del Antiguo Testamento en una cierta continuidad con el Evangelio de cada domingo. Y habitualmente la epístola, la carta de Pablo o el texto del Nuevo Testamento es una aplicación práctica en la comunidad, en la vivencia de la Iglesia, de la palabra de Dios y del deseo de Jesús de que todos encontremos el camino de la plenitud, porque la vida, lo que Dios quiere es que nosotros seamos plenos, que seamos felices. La gente habitualmente quiere responder a este deseo de plenitud y de felicidad, pero a veces lo tratamos de saciar en lugares que no son los correspondientes y a veces escapamos de nosotros mismos, vamos probando situaciones, vamos probando cosas que muchas veces nos dejan más vacío que antes. Por eso es bueno que nos tomemos la palabra de Dios, el mensaje de salvación, pero reflexionadamente. Dios quiere que nosotros tengamos una fe racional, no racionalista, pero la fe tiene que tener razón. La fe no puede ser irracional, tenemos que pensarla y por eso a través del año litúrgico, a través de la palabra de Dios, se nos van dando todos los elementos. Una cosa que yo no me canso de repetir, porque no nos tenemos que olvidar, es que Jesús hablaba en arameo, que era la versión popular del hebreo, y por lo tanto habla en un lenguaje que es muy concreto, no tiene abstracciones. No puede pensar Jesús en la blancura, en la humanidad. Cuando dice blanco tiene que decir más blanco que la nieve, porque la gente tiene que tener una referencia concreta. Entonces va poniendo de alguna manera muchas parábolas, muchos ejemplos, sobre todo si quiere dar un concepto tan abstracto como que la misericordia de Dios es infinita. Por ejemplo, el hebreo no tiene la palabra nada, porque la palabra nada es muy abstracta, no se puede pensar. ¿Qué pienso yo cuando pienso nada? Digo nada. Es difícil abstraer y el hebreo no puede. Entonces, ¿cómo dice que Dios creó? ¿Qué había al principio para decir que no había nada? El hebreo utiliza una expresión que significa desorden, un desorden primario. Ese desorden primario equivale a la nada. ¿Por qué? Porque no pueden pensar en la nada. En hebreo se llama tohu babohu. Dios creó a partir del desorden. En nuestra manera de pensar y de hablar, que tenemos generalmente la lengua latina y tenemos atrás el pensamiento latino-griego, nosotros decimos que Dios creó de la nada, es nihilo, de la nada. Pero al hebreo le cuesta, entonces tenemos que pensar que estas parábolas también tienen detrás esta coyuntura, que es que Cristo se encarnó, tuvo una nacionalidad, tuvo una lengua, tuvo una costumbre y Él se manifestaba a partir propiamente de la encarnación. Entonces, cuando quiere significar la capacidad inmensa de perdón de Dios, pone una cosa que para la gente que lo escuchaba era incomprensible, la parábola de cuántas veces hay que perdonar, que Jesús le quiere enseñar a Pedro que siempre, y entonces pone esa parábola con los 10.000 talentos. 10.000 talentos no tenía nadie en ese momento, ni los reyes. El rey Herodes seguramente que no disponía de esas sumas para cada rato, porque un talento, sea de oro o de plata, pesaba 34 kilos 200, y la suma de la que habla Jesús, que se le perdonó a este hombre que después fue inmisericorde por una suma miserable, eran las jornales de 60 millones de días de trabajo, 60 millones de días de trabajo como la parábola de hoy de este dueño de la viña que salió a invitar durante toda la jornada y arregló con cada uno en un denario. Por eso tenemos que situarnos en el contexto de la palabra de Dios. ¿Y qué nos quiere enseñar Jesús en el día de hoy? Como nos dice el profeta Isaías, que Dios dice: los pensamientos de ustedes no son los míos.
Dios tiene la misericordia. En el Antiguo Testamento tiene una frase importante. Dice, yo perdono porque soy Dios y no soy hombre. Como que el ser humano siempre está con la calculadora a ver lo que me debes. Estamos siempre pasando factura. Dice Dios, yo perdono porque soy Dios y no hombre. El perdón, y para que nosotros podamos vivir el perdón tenemos que entender qué espera Dios de nosotros, de nuestra relación con Él. ¿En qué está fundada nuestra relación con Dios? Y la parábola de hoy viene en respuesta de esto. Nuestra relación está fundada en la gratuidad. Nosotros no nos ganamos el cielo nos lo regala Dios. ¿Y por qué tenemos que trabajar? Y tenemos que trabajar porque lo tenemos que necesitar y porque el trabajo, además de darnos de comer, nos tiene que realizar en la vida. Y no solo el trabajo remunerado, porque está claro, no hace falta que se los diga, seguramente han escuchado muchas veces este evangelio, que acá Jesús no está haciendo política social o laboral, sino que acá Jesús nos está enseñando a través de una parábola, de algo muy concreto, una enseñanza que tiene que ver con el reino de Dios, y es precisamente la gratuidad. Dios está llamando todo el tiempo porque Dios no quiere que seamos perezosos. ¿Vieron que va a la plaza a la media mañana? Le dicen vayan ustedes. Al mediodía va de nuevo y a media tarde. Al caer de la tarde todavía había otro, faltaba una hora para dejar de trabajar. ¿Cómo se han quedado todo el día acá sin hacer nada? Dice este dueño de la viña. Vengan ustedes también, hagan algo. Entonces el Señor siempre nos invita a trabajar. Vuelvo a decir lo mismo, no el trabajo remunerado para vivir, que eso por supuesto la justicia social y los cristianos tenemos que dar la cara por eso, ciertamente. Pero acá nos está hablando del trabajo de la misma existencia que siempre tiene que estar en movimiento, que siempre tiene que estar en acción, produciendo, entendiendo y ayudando a los demás. ¿Se acuerdan que Jesús en otro lado del Evangelio, cuando le acusan de curar de un paralítico en sábado, Jesús dice, yo siempre trabajo y mi Padre siempre trabaja, porque el movimiento de Dios es siempre hacia adelante y nosotros tenemos que trabajar y estamos llamados a trabajar gratuitamente. De alguna manera el pago es tener la fe, el pago es estar al lado de Jesús, el pago es trabajar en su viña, el reino de Dios, que es la iglesia para los que somos bautizados y que son las obras de caridad, las obras por el prójimo en aquellos que no están bautizados, pero que buscan sinceramente a Dios, que lo buscan a Dios como se expresa la liturgia de todo corazón. Vamos a pedir, hermanos, en esta Eucaristía, con las intenciones que tengamos. Ustedes recuerden que los domingos, los sacerdotes, los que somos párrocos, tenemos que ofrecer la misa pro populo, es decir, con las intenciones de toda la parroquia. Es obligatorio, si uno no la puede hacer porque está de viaje o lo que fuera, tiene que encargarla a otro sacerdote, pero el párroco, una de las obligaciones que tiene es hacer la misa cada domingo por las intenciones del pueblo que tiene encomendado. Así que obviamente no hace falta decir, los domingos las intenciones de la misa son para ustedes, además de las que se nombran antes de ella, pero también tengamos estas intenciones fundamentales en nuestra vida, pedirle claridad a Dios, preguntarnos, ¿entendemos que somos llamados gratuitamente a la fe, que no nos ganamos la salvación? ¿Entendemos que el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer por escuchar su palabra, cambiar las actitudes que no nos hacen bien, que no hacen bien a los que están con nosotros, no es que con eso pagamos a Dios para que Él nos abra la puerta? Al contrario, con eso nos realizamos porque somos sujetos en movimiento, estamos constantemente en devenir. Si vos a un bebé lo dejás nacer y le das todo lo necesario, se hace un niño, se hace un adolescente, se hace un joven, se hace un adulto, se hace un viejo, físicamente la cosa va avanzando. Después hay que ver cómo nosotros nos gestionamos. Ahora ya no nos metamos en la personalidad, porque vieron que hay adolescentes que tienen 60 años, dice, voy a probar, a ver, me voy a ir a Europa a probar o lo que fuere. Tenemos que ver el tema, ¿no? Yo les contaba siempre, cuando era estudiante en Barcelona,
en una de mis vacaciones vine y me encontré con un compañero de colegio. Y en ese momento yo estaba por los 30 años y este compañero de colegio obviamente igual, pues tendría uno más, uno menos, no lo sé. Y entonces el planteo de él era qué iba a hacer cuando sea grande. Le digo, mirá, con 30 años ya somos medio grandes, digamos. Entonces, digo, pero físicamente la cosa continúa. Desde el punto de vista de la madurez que nosotros vamos adquiriendo, cada uno hace lo que puede, ¿no es cierto? Pero el Señor nos invita a que nos movamos, a que trabajemos, porque eso nos hace bien a nosotros. Y sobre todo que busquemos las acciones y las cosas que nos planifiquen, no que nos distraigan un ratito, porque a veces no afrontamos los problemas, los escondemos, los negamos, los metemos abajo de la cama. ¿Y qué pasa si vamos metiendo muchos problemas abajo de la cama? Que en la cama se empieza a mover, puede ser que salgan los problemas, puede ser que nos caemos, puede ser que los problemas se nos caigan encima y después ¿qué hacemos con la solución? Cada cosa la tenemos que ir enfrentando y no evadiendo, porque si evadimos las cosas, en el fondo nos vamos privando de madurez y nos vamos privando de algo que biológicamente tiene un continuo, que es ir hacia adelante, y nosotros tenemos que hacer el esfuerzo también de ir. Y en esto no hay tope, porque fíjense que faltaba una hora para cerrar la jornada del trabajo y el dueño de la viña fue a contratar. Ah, padre, que yo soy muy viejo. No hay excusas, siempre hay en movimiento. Desde una silla de ruedas, si podés distinguir tu mano derecha de tu izquierda, seguramente que podés tener una buena acción, un buen pensamiento, un buen movimiento hacia Dios o hacia el prójimo. No lo desaproveches, porque el cielo te lo regala Dios. Todos tienen el mismo salario, pero tenemos que aprender que el cielo lo tenemos que conquistar respondiendo a esa gratuidad de Dios, viviendo seria y responsablemente nuestra vida. Nos encomendamos a la Virgen y le pedimos al Señor por nuestras necesidades y de entender esta palabra que en este domingo el Señor nos regala. Que así sea. Creo en Dios.